Cuando abrí mi cuenta de ahorros y encontré $0, descubrí que mi papá lo usó todo en regalos para mi hermanastra. Cuando entré al banco aquel día, no tenía la menor idea de que, en cuestión de minutos, todo en mi vida cambiaría de golpe. No era la primera vez que iba, ni tampoco la primera vez que revisaba mis ahorros. Siempre había sentido una mezcla de orgullo y alivio cada vez que veía cómo esa cifra crecía, lenta pero segura, con cada turno extra, con cada propina que guardaba en lugar de gastarla, con cada sacrificio pequeño que hacía porque tenía claro lo que quería para mi futuro. No me importaba no comprarme ropa nueva con tanta frecuencia, no me importaba decir que no a salidas con amigos o esperar más tiempo para conseguir algo que quería. Cada dólar que metía en esa cuenta tenía un propósito claro, mi educación. No confiaba en que mi papá fuera a ayudarme, lo conocía demasiado bien como para pensar que, llegado el momento, se haría responsable. Así que lo hice por mi cuenta. No sé si fue intuición o simple costumbre, pero esa mañana, antes de irme al trabajo, decidí que pasaría por el banco a hacer un retiro. No era mucho, solo necesitaba algo de efectivo para unos gastos menores, pero me gustaba la sensación de poder contar con mi propio dinero sin pedirle nada a nadie. Me formé en la fila, esperando mi turno con paciencia, observando el ir y venir de las personas como si fuera un día cualquiera, hasta que finalmente llegué a la ventanilla. Entregué mi identificación, proporcioné los datos de mi cuenta y pedí un retiro pequeño, esperando que la cajera hiciera su trabajo como siempre. Pero en lugar de recibir el monto que había solicitado, la vi fruncir el ceño mientras tecleaba en su computadora, su expresión cambiando de ligera confusión a algo más serio. Al principio, no me preocupé demasiado, pensando que tal vez había un problema con el sistema o que se trataba de algún procedimiento de seguridad. Hasta que ella me miró con cautela y dijo las palabras que hicieron que todo mi mundo se tambaleara. No hay fondos suficientes en su cuenta. Al principio, creí haber oído mal. Parpadeé varias veces, tratando de procesar lo que acababa de escuchar, sintiendo como un escalofrío me recorría la espalda. Eso no era posible. Sabía cuánto dinero tenía ahorrado, había revisado mi cuenta apenas un mes antes y la cantidad que había reunido no podía haberse esfumado de la nada. Traté de mantener la calma mientras le pedía que revisara de nuevo, convencida de que debía haber algún error. La cajera volvió a mirar la pantalla, hizo algunos clics más y después me mostró un estado de cuenta en el que podía ver claramente la transacción que me dejó sin aliento, un retiro total hecho el mes pasado. Fue en ese instante cuando todo el peso de la realidad cayó sobre mí como un golpe seco. Mi cuenta estaba en cero. Todo lo que había trabajado durante años, cada esfuerzo, cada sacrificio, cada turno doble, cada vez que había dicho no a algo porque prefería ahorrar, todo había desaparecido en un solo movimiento. Sentí como la sangre me subía a la cabeza, como mi respiración se aceleraba mientras trataba de asimilar lo que veía en la pantalla. Mi primer pensamiento fue que alguien había hackeado mi cuenta, que había sido víctima de algún fraude, que tal vez alguien había clonado mi tarjeta o algo similar. Pero la cajera no tardó en explicarme que la transacción había sido hecha legalmente por el otro titular de la cuenta. Mi papá. De repente, todo tuvo sentido. Un sentido repulsivo y nauseabundo que hizo que sintiera ganas de vomitar ahí mismo, delante de todos. Mi papá, el mismo hombre que siempre había tenido excusas para no ayudarme, el mismo que nunca tenía dinero cuando yo le pedía algo pero que de alguna manera siempre encontraba recursos para comprarle cosas a mi hermanastra. Había vaciado mi cuenta. El mareo fue inmediato. Una parte de mí se negaba a creerlo, pero otra sabía que no había otra explicación posible. Apenas si me sostuve en la ventanilla cuando, con la voz temblorosa, le pedí a la cajera que me dijera exactamente cuándo se había hecho la transacción. Ella revisó los registros y me dio la fecha exacta. Un nudo se me formó en la garganta al darme cuenta de que ese mismo día, mi hermanastra había publicado en redes sociales sobre su sorpresa increíble que su papá le había dado. Un viaje de lujo. Fotos en la playa, en un hotel de 5 estrellas, con ropa nueva, con todo lo que siempre había querido y más. Sentí que el mundo se hundía bajo mis pies. No sé cómo logré salir del banco sin romper en llanto o sin gritar de furia en medio del lugar.
Caminé sin rumbo, con el corazón latiéndome en los oídos, con la cabeza llena de preguntas, con un dolor en el pecho que me costaba procesar. Me senté en una banca, saqué el teléfono y marqué su número, con las manos temblando de rabia y desesperación. Sonó varias veces antes de que contestara con su tono usual de desinterés, como si recibir una llamada mía fuera una molestia más que otra cosa. No esperé explicaciones, no esperé mentiras. Fui directa. Le pregunté por qué lo había hecho, por qué se había llevado mi dinero, por qué, después de todo, había decidido robarme sin el más mínimo remordimiento. Y su respuesta fue lo que terminó de romper cualquier vestigio de relación que aún pudiera quedarnos. Me dijo, con la mayor tranquilidad del mundo, que lo había hecho porque yo no lo necesitaba ahora, que ella sí lo necesitaba y que yo ya encontraría la manera de recuperarlo más adelante. Como si mis años de esfuerzo fueran reemplazables, como si mi trabajo no valiera nada, como si lo que yo hubiera ahorrado con tanto sacrificio no tuviera importancia porque, después de todo, ella tenía más derecho a recibirlo que yo. No tengo palabras para describir la mezcla de emociones que sentí en ese momento. Rabia, impotencia, dolor, decepción, todo junto, todo ardiendo en mi pecho mientras trataba de procesar que la persona que, por obligación, debía ser mi padre no era más que un ladrón. Pero si algo supe en ese instante, fue que no iba a dejarlo así. No iba a permitir que se saliera con la suya. Él creía que esto quedaría impune. Creía que me resignaría, que lo aceptaría, que haría lo que siempre había hecho y simplemente me callaría porque así era él. Pero esta vez no. Esta vez, no iba a mirar hacia otro lado. Porque si él pensaba que me había arrebatado todo, estaba a punto de descubrir que lo que realmente había hecho era darme la mejor razón para devolverle el golpe. Actualización 1. No dormí. O si lo hice, fue en lapsos cortos, en los que apenas cerraba los ojos, mi mente volvía a repetirme la misma imagen una y otra vez, el estado de cuenta en cero. Las fotos de mi hermanastra disfrutando del dinero que yo había ahorrado con años de esfuerzo, la voz de mi padre, despreocupada y condescendiente, diciéndome que ella lo necesitaba más. Cada vez que intentaba encontrar un momento de paz, el mismo nudo en el estómago me despertaba de golpe, una mezcla de rabia e impotencia que me quemaba desde adentro. Nunca había sentido algo así, una furia tan pura, tan cruda, tan hiriente, que apenas podía mantenerla contenida dentro de mí. Pasé la madrugada moviéndome de un lado a otro en mi habitación, tratando de pensar en soluciones, buscando respuestas, aferrándome a la idea de que debía haber alguna forma de arreglar esto. Mi primer impulso fue llamar al banco de nuevo, pero sabía que no tenía sentido. Ya me lo habían dejado claro, legalmente, él tenía derecho a hacer ese retiro porque también figuraba como titular de la cuenta. Eso significaba que, aunque moralmente fuera un robo, en términos bancarios no había absolutamente nada que pudiera hacer para recuperar mi dinero. No había fraude que denunciar, no había cargos que impugnar. Él se lo llevó todo y, para el sistema, era completamente legítimo. La realidad me golpeó con una brutalidad que me dejó paralizada por varios minutos, sentada en el borde de mi cama, con la mirada perdida en la pared. Me sentí derrotada. Durante años había creído que, al ahorrar mi propio dinero, al hacerme responsable de mi futuro, al evitar depender de él, estaba protegiéndome de cualquier posible decepción. Pero había sido ingenua. Porque incluso en mi independencia, él encontró la forma de quitarme lo que era mío. Cuando el sol empezó a filtrarse por mi ventana, entendí que no podía seguir así. No podía quedarme en ese estado de shock mientras él seguía su vida como si nada, mientras mi hermanastra usaba el dinero que no le pertenecía sin la más mínima culpa. No podía permitirlo. No tardé en tomar el teléfono y marcar el número de mi mamá. Dudé un segundo antes de presionar el botón de llamada porque, en el fondo, sabía lo que iba a pasar. Mi mamá siempre había sido la persona más paciente y comprensiva del mundo, pero si había algo que la hacía perder la calma, era la injusticia. Y esto no era solo una injusticia, era una traición. Cuando atendió, su voz sonó somnolienta, todavía arrastrando el cansancio de la madrugada. No era tan temprano, pero ella trabajaba hasta tarde, así que me imaginé que apenas estaba despertando.
No esperé a que me preguntara cómo estaba ni a que intentara adivinar por qué la llamaba a esa hora. Se lo solté todo de una vez, con la voz quebrada por la rabia y la desesperación. Le conté sobre el banco, sobre el retiro, sobre la llamada con mi papá, sobre cómo había usado mi dinero para mimar a su hijastra mientras a mí me dejaba con nada. Por un momento, hubo un silencio al otro lado de la línea. No el tipo de silencio que se llena con dudas o incredulidad, sino uno denso, cargado de contención, como si estuviera procesando cada palabra con un nivel de furia que ni siquiera yo podía imaginar. Luego, su voz sonó diferente, más dura, más cortante, con un tono que rara vez usaba, pero que reconocí de inmediato, estaba furiosa. Me preguntó con exactitud cuánto dinero había perdido, cuándo había sido el retiro, cómo era posible que él tuviera acceso a la cuenta, si el banco me había dado alguna solución. Intenté responder con la mayor claridad posible, pero cada palabra me dolía. Me preguntó por qué nunca le había dicho que mi papá estaba en esa cuenta, y la verdad era que nunca lo había considerado importante. Cuando abrí la cuenta, él era mi tutor legal y me dijeron que necesitaba un cotitular. En ese momento, no tenía otra opción, y aunque con el tiempo pensé en cambiarlo, nunca creí que fuera necesario. Lo que más me sorprendió fue que, a pesar de lo enojada que estaba, mi mamá no explotó. No gritó, no maldijo, no dijo lo que seguramente estaba pensando de él. En cambio, su voz se volvió fría y calculadora cuando me dijo que esto no iba a quedarse así, que íbamos a ver qué podíamos hacer, que él iba a pagar por esto de una forma u otra. Y cuando mi mamá hablaba en ese tono, sabía que lo decía en serio. Me pidió que fuera a su casa esa tarde para hablar en persona. Me dijo que tenía algunos contactos, que conocía abogados, que tal vez había una manera de tomar acción. Le prometí que iría y colgué, sintiéndome un poco menos perdida pero aún con el mismo ardor en el pecho. Las siguientes horas pasaron en una especie de neblina. No podía concentrarme en nada. No fui al trabajo. Me sentía incapaz de fingir normalidad, de sonreír a los clientes cuando lo único que quería era gritar. Me quedé en mi habitación, dándole vueltas a la misma pregunta, ¿por qué? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué nunca fui suficiente? Cuando finalmente fui a la casa de mi mamá, ella ya me estaba esperando con su laptop abierta y un cuaderno lleno de notas. No había perdido el tiempo. Me explicó que, aunque legalmente el dinero no podía ser recuperado, sí había maneras de hacer que mi papá enfrentara consecuencias. Me dijo que había hablado con su abogado y que había formas de presionarlo, de exponerlo, de arruinar cualquier plan que tuviera de hacer algo similar en el futuro. Pero lo que realmente me abrió los ojos fue cuando me miró con una seriedad que no había visto en ella en mucho tiempo y me dijo que no se trataba solo del dinero. Me dijo que esto era más grande que unos ahorros, que lo que él me había hecho era una muestra clara de cómo siempre me había tratado, de cómo siempre había elegido a su nueva familia por encima de mí. De cómo siempre me había visto como una obligación mientras que a su hijastra la veía como su verdadera hija. Me dijo que no era la primera vez que él me robaba, solo que esta vez lo había hecho de forma literal. Algo en su tono, en sus palabras, en la manera en que me miraba con una mezcla de preocupación y determinación, hizo que algo dentro de mí hiciera clic. Esto no era solo venganza. No era solo recuperar lo que me pertenecía. Era algo más grande. Mi papá pensó que me había ganado, que me había reducido a nada, que me había dejado sin opciones. Pero lo que realmente había hecho era darme la mejor razón para hacer que lo perdiera todo. Actualización 2. Pasaron un par de días en los que mi mente no descansó ni un solo momento. No podía simplemente tragarme la rabia y seguir adelante como si nada. No esta vez. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen del estado de cuenta vacío, veía las publicaciones de mi hermanastra presumiendo su viaje, su ropa nueva, su vida de ensueño, todo pagado con mi dinero. No dejaba de repetirme a mí misma que él nunca había sido un buen padre, que no era la primera vez que demostraba que me tenía en un segundo plano, pero eso no hacía que la traición doliera menos. Lo que más me atormentaba no era solo la pérdida de mis ahorros, sino la certeza de que, para él, yo no importaba. Los planes con mi mamá avanzaban. Hablamos con su abogado, revisamos todas las posibilidades, analizamos cada opción.
No había forma de recuperar el dinero legalmente, eso lo entendí rápido, pero eso no significaba que él fuera a librarse de las consecuencias. Mientras tanto, la rabia se iba asentando dentro de mí, transformándose en algo más frío, más estratégico. No quería una reacción impulsiva, no quería gritos ni confrontaciones vacías. Quería que sintiera lo que yo sentí. Quería que entendiera lo que era perder algo importante, que aprendiera de la peor manera que sus acciones tenían consecuencias. Y lo primero que decidí hacer fue exponerlo. Sabía que la mayoría de mis familiares paternos no tenían idea de lo que había pasado. Mi papá siempre había sido bueno manteniendo las apariencias, vendiendo la imagen de un hombre responsable y generoso, un padre ejemplar que hacía todo por su familia. La realidad era otra, pero él nunca dejó que la verdad saliera a la luz. Así que decidí que lo primero que haría sería quitarle esa máscara. Empecé con lo más sencillo, las llamadas. Hablé con mi abuela paterna primero. Nunca habíamos sido especialmente cercanas, pero al menos siempre había sido amable conmigo. No podía decir lo mismo de su relación con mi papá, porque aunque lo quería, nunca estuvo completamente de acuerdo con muchas de sus decisiones, especialmente con la forma en la que manejó su divorcio con mi mamá. Cuando le conté lo que había pasado, al principio pensó que había un malentendido. Me preguntó si estaba segura, si no había alguna explicación lógica. Pero cuando le envié los extractos bancarios, cuando le mostré la fecha exacta del retiro y lo comparé con las publicaciones de mi hermanastra, su tono cambió. Lo primero que dijo fue que no podía creerlo. Luego, después de unos segundos de silencio, murmuró con un tono de decepción que esto era una vergüenza, que nunca imaginó que él pudiera llegar tan lejos. Me preguntó si había hablado con él, qué había dicho, si había mostrado algún tipo de arrepentimiento. Le dije la verdad, que lo había llamado, que le había pedido explicaciones y que su única respuesta fue decirme que yo no lo necesitaba ahora. Hubo otro silencio, pero esta vez se sintió más denso, más cargado de una furia contenida que no esperaba de ella. Y entonces lo supe. Su relación con él nunca volvería a ser la misma. Pero no me detuve ahí. Seguí llamando. Tíos, primos, amigos cercanos de la familia, todos los que alguna vez habían creído que él era un buen hombre. A cada uno le conté la historia sin exageraciones, sin adornos, sin rabia en la voz, solo con los hechos fríos y directos. Con cada llamada, con cada mensaje, con cada nueva persona que se enteraba, su reputación se desmoronaba un poco más. Algunos no querían creerlo, otros se quedaron en silencio, pero muchos reaccionaron con la misma indignación que mi abuela. Sin embargo, lo más efectivo fue lo que hice después. Escribí una publicación en Facebook. No fui agresiva, no insulté ni exageré, solo conté lo sucedido tal y como pasó. Expliqué cómo había trabajado desde los 16 para ahorrar, cómo había guardado cada centavo para pagar mi universidad. Cómo confié en que mi dinero estaba seguro y cómo mi papá lo retiró todo para gastarlo en su hijastra sin mi conocimiento ni mi consentimiento. Terminé la publicación con la misma pregunta que no dejaba de rondarme la cabeza: ¿cómo se supone que una hija debe seguir confiando en su padre después de algo así? El impacto fue inmediato. En cuestión de horas, la publicación explotó. Familiares, amigos, conocidos, incluso personas que apenas recordaba, comenzaron a comentar, a compartir, a expresar su indignación. Muchos me escribieron en privado para preguntarme si era real, si era una exageración, si de verdad mi papá había hecho algo así. Y a todos les di la misma respuesta: sí, es real. Puedo probarlo. No sé en qué momento mi papá vio la publicación, pero lo que sí sé es que me llamó furioso apenas unas horas después. No contesté la primera vez. Tampoco la segunda. Pero cuando vi que no iba a dejar de insistir, decidí atender solo para escuchar lo que tenía que decir. No me sorprendió que lo primero que hiciera fuera gritarme. Me acusó de estar destruyendo su reputación, de haberlo dejado en ridículo, de estar exagerando algo que, según él, no era para tanto. Me dijo que estaba avergonzándolo, que había personas llamándolo para reclamarle, que incluso su jefe en el trabajo se enteró y lo confrontó sobre el tema. Pero lo que más me impresionó fue que en ningún momento pidió disculpas. En ningún momento mostró remordimiento.
Solo estaba molesto porque lo expuse, porque la gente ahora sabía lo que había hecho. Intentó manipularme, decirme que estaba actuando como una niña, que él siempre había hecho lo que creyó mejor para la familia, que mi hermanastra lo necesitaba más, que yo estaba exagerando. Pero esta vez, no caí en su juego. Le respondí con las mismas palabras que él usó conmigo. Le dije que él no necesitaba su reputación ahora. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Pude imaginar su expresión, la forma en que cegaramente su rostro se tensó al darse cuenta de que estaba usando su misma lógica en su contra. Antes de que pudiera decir algo más, colgué. Y en ese momento, supe que esto apenas comenzaba. Actualización 3. Pasaron varios días desde la última vez que hablé con mi papá, y en ese tiempo, las cosas empezaron a moverse de una manera que ni siquiera yo había previsto. Su furia inicial se transformó en algo más silencioso, en una actitud de aparente indiferencia con la que intentaba hacerme creer que nada de lo que yo estaba haciendo le afectaba. Pero la verdad era otra. Lo supe porque las llamadas de familiares seguían llegando, porque mi publicación en redes sociales seguía acumulando comentarios. Porque mi mamá recibió mensajes de antiguos conocidos suyos preguntándole si era cierto lo que había pasado. Su imagen, esa que había tratado de mantener intachable durante años, se estaba resquebrajando con cada nueva persona que se enteraba de la verdad. Pero yo sabía que eso no era suficiente. Destruir su reputación era solo el primer paso, la primera parte de algo mucho más grande. Porque lo que realmente quería no era solo que la gente supiera lo que había hecho, sino que lo sintiera, que lo experimentara en carne propia. Que entendiera lo que significaba perder algo valioso sin poder hacer nada al respecto. Y por eso, la siguiente fase de mi plan fue golpearlo donde más le dolía, su estabilidad económica. No era un secreto que mi papá siempre había tenido problemas para manejar el dinero. A lo largo de los años, mi mamá me había contado cómo, incluso cuando estaban casados, él siempre gastaba más de lo que tenía, cómo acumulaba deudas sin pensar en las consecuencias, cómo confiaba en que, de una u otra forma, alguien más terminaría rescatándolo cuando las cosas se pusieran feas. Cuando se divorció y se casó con mi madrastra, la historia no cambió. Solo que esta vez, en lugar de depender de mi mamá, encontró otra fuente de apoyo en su nueva esposa y, eventualmente, en su entorno laboral. Pero todo eso dependía de que su imagen se mantuviera intacta. La publicación que hice no solo afectó su reputación con la familia, sino que empezó a generar problemas en su trabajo. Descubrí que su jefe, una persona bastante conservadora y preocupada por la imagen de la empresa, no estaba nada contento con el escándalo que se estaba armando. No es que estuviera en una posición de alto poder ni nada parecido, pero su trabajo requería cierto nivel de confianza y respeto. Y enterarse de que había robado los ahorros de su propia hija no le daba precisamente la mejor imagen. Me enteré de esto gracias a un conocido que trabajaba en la misma compañía y que me contó que mi papá había sido llamado a una reunión privada para discutir su comportamiento fuera del trabajo. No sé exactamente qué se dijo en esa reunión, pero lo que sí sé es que, después de eso, su actitud cambió. Pasó de llamarme furioso a ignorarme por completo. Dejó de intentar defenderse, dejó de justificarse. Simplemente me borró de su vida, como si al hacerme invisible pudiera hacer que el problema desapareciera. Pero si él pensaba que eso significaba que me iba a detener, estaba muy equivocado. Mi mamá y yo seguimos investigando su situación financiera, y lo que encontramos no nos sorprendió en absoluto. Tenía varias deudas que había estado escondiendo, préstamos pequeños que había pedido en distintos momentos y que, poco a poco, habían empezado a acumularse. Nada realmente grave aún, pero suficiente para que, si algo en su vida se desestabilizaba, todo su castillo de naipes colapsará. Y decidí darle un pequeño empujón. Un día, después de confirmar con mi mamá y su abogado que no había ninguna consecuencia legal para mí, hice algo simple pero devastador, envié un correo anónimo a su esposa con detalles sobre sus deudas. No le dije directamente que estaba al borde de la ruina, solo le proporcioné la información suficiente para que empezara a hacer preguntas. El resultado fue casi inmediato. Pocas horas después, mi papá me llamó otra vez, pero esta vez no era rabia lo que se escuchaba en su voz. Era pánico.
Me preguntó si yo había dicho algo a su esposa, si tenía algo que ver con el hecho de que ella estaba revisando sus finanzas, si era por mi culpa que ella estaba exigiendo explicaciones sobre en qué se estaba gastando el dinero. Y ahí, en ese instante, entendí que finalmente lo tenía acorralado. No le respondí de inmediato. Lo dejé hablar, lo dejé enredarse en sus propias palabras, lo dejé intentar culparme de todo lo que estaba pasando, hasta que, cuando finalmente se quedó en silencio esperando mi respuesta, simplemente le dije que él no necesitaba su estabilidad financiera ahora. Corté la llamada antes de que pudiera reaccionar. Después de eso, las cosas se salieron de control mucho más rápido de lo que esperaba. Su esposa empezó a exigirle explicaciones sobre sus deudas, sobre el dinero que desaparecía de sus cuentas conjuntas, sobre los gastos que no cuadraban. Lo sé porque un primo me contó que había visto a mi papá en una discusión pública con ella en un centro comercial, con ella gritándole y él tratando de calmarla sin éxito. La paciencia de su esposa, aparentemente, tenía un límite. Y yo estaba esperando el momento en que finalmente lo alcanzara. Actualización 4. Las semanas siguientes fueron una espiral de caos que, aunque lo anticipé, nunca imaginé que se desataría con tanta rapidez. Al principio, mi papá intentó sostenerse en su habitual actitud de negación, creyendo que si ignoraba el problema el tiempo suficiente, éste simplemente se desvanecería. Pero la realidad no funciona así. Especialmente cuando los cimientos sobre los que había construido su vida se estaban desmoronando, uno por uno, sin que pudiera hacer nada para detenerlo. Después de la confrontación con su esposa, la situación en su casa se volvió insoportable. Me enteré de los detalles a través de un primo que, aunque nunca había sido particularmente cercano a mí, también se sintió indignado cuando supo lo que había pasado y no dudó en darme información cada vez que podía. Según lo que me dijo, la relación entre mi papá y su esposa se volvió un campo de batalla constante. No solo por el dinero que había desaparecido, sino porque ella empezó a revisar cada aspecto de su vida financiera y se dio cuenta de que muchas cosas no cuadraban. Había mentido sobre la cantidad de dinero que tenía ahorrada, había ocultado deudas y, lo peor de todo, había comprometido gastos familiares sin consultarla. Todo bajo la suposición de que ella nunca se daría cuenta, de que siempre podría inventar una excusa o encontrar la manera de tapar los huecos. Pero no contaba con que esta vez no tenía salida. Las peleas entre ellos eran constantes. Mi hermanastra, que hasta ese momento había vivido en una burbuja de comodidad, empezó a darse cuenta de que su vida no era tan estable como creía. Pasó de presumir sus regalos en redes sociales a quedarse en silencio, a desactivar comentarios, a evitar cualquier referencia a su maravilloso papá que, hasta hacía poco, era su héroe absoluto. No sé si sentía culpa, si entendía realmente lo que estaba pasando o si simplemente estaba molesta porque su estilo de vida estaba en riesgo. Lo único que sé es que el deterioro de la relación en esa casa fue tan evidente que la gente empezó a notarlo. Pero eso no fue lo único. A la par de su crisis familiar, los problemas en su trabajo continuaron. No fue despedido de inmediato, pero la imagen que tenía dentro de la empresa estaba completamente destruida. Lo mantuvieron en su puesto porque no tenían una razón directa para sacarlo, pero dejó de recibir beneficios, dejó de ser considerado para ascensos, dejó de ser visto como alguien confiable. Se convirtió en una figura incómoda, alguien que estaba ahí pero que ya no encajaba, alguien que todos miraban con cierta distancia, con cierto recelo. Y entonces, llegó el golpe final. Un día, mi primo me envió un mensaje diciendo que mi papá y su esposa estaban al borde de la separación. Al principio, no supe si creerle. No porque no lo viera venir, sino porque nunca imaginé que ella realmente tomaría una decisión drástica. Siempre pensé que, al final, encontraría una manera de justificarlo, que lo perdonaría, que seguiría con él a pesar de todo. Pero esta vez, la humillación pública y la traición financiera fueron demasiado para ella. No sé cómo fue la última conversación entre ellos, pero lo que sí supe, porque mi primo me lo confirmó con lujo de detalles, fue que ella le exigió que se fuera de la casa. No una simple pelea de pareja en la que uno se va a dormir al sofá. No un arranque de enojo pasajero que después se calmaría. No. Lo echó. Le pidió que recogiera sus cosas y que no regresara.
Fue entonces cuando entendí que lo había perdido todo. El dinero que robó de mi cuenta fue solo la primera ficha en una reacción en cadena que terminó con él quedándose sin familia, sin estabilidad y sin apoyo. Porque lo que mi papá nunca entendió es que no puedes pasarte la vida pisoteando a los demás sin esperar que, tarde o temprano, las consecuencias te alcancen. Y cuando lo hicieron con una fuerza devastadora. Su esposa lo echó. Su hija se distanció. Su trabajo estaba en riesgo. Su familia lo veía con desprecio. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la paz. No porque el daño que me hizo desapareciera, no porque de repente todo estuviera bien. Sino porque finalmente entendí que nunca más podría hacerme daño. Nunca más tendría poder sobre mí. Nunca más tendría la capacidad de arrebatarme algo. Él me quitó mis ahorros. Yo le quité su mundo entero. Actualización final. Han pasado varios meses desde la última vez que supe algo directo de mi papá. No porque él no haya intentado comunicarse, sino porque tomé la decisión de cortar todo contacto con él. Bloqueé su número, eliminé cualquier posibilidad de que pudiera escribirme por redes sociales y dejé claro a todos los familiares en común que no quería recibir mensajes de su parte ni que me mencionaran nada sobre él. A menos que fuera estrictamente necesario. Y si había algo que estos meses me habían enseñado, era que su situación no era mi problema. Al principio, no fue fácil. No porque lo extrañara, porque para ser honesta, hacía años que lo había dejado de ver como una figura paterna real. Pero el resentimiento tardó en disiparse, esa rabia sorda que había sentido cuando vi mi cuenta de ahorros vacía, la impotencia de saber que alguien que debía protegerme fue la persona que me robó. A pesar de que logré lo que quería, a pesar de que todo se volvió en su contra, el sentimiento de traición no desapareció de inmediato. Pero con el tiempo, las cosas empezaron a acomodarse. Logré estabilizarme. Conseguí apoyo financiero a través de una combinación de préstamos estudiantiles y un trabajo que, aunque demandante, me permitió seguir adelante sin depender de nadie. No era la situación ideal, pero lo prefería 1000 veces antes que haberme quedado con los brazos cruzados mientras él seguía su vida como si nada hubiera pasado. Cada día que pasaba en el que no tenía que pensar en él era un día ganado. Mi mamá, por su parte, se convirtió en mi mayor apoyo durante todo este proceso. No solo porque me ayudó a encontrar soluciones prácticas para seguir con mis estudios, sino porque fue la primera persona que me recordó, una y otra vez, que lo que me pasó no me definía. Que no importaba cuánto hubiera perdido, lo que realmente importaba era lo que hice después. Fue gracias a ella que entendí que, aunque la venganza era satisfactoria, lo que realmente importaba era que él nunca más tendría el poder de hacerme daño. De vez en cuando, me llegan rumores sobre lo que ha sido de su vida. No pregunto, no busco información, pero hay personas que, inevitablemente, me cuentan cosas. Y cada vez que escucho una nueva actualización, me doy cuenta de que no había exagerado cuando dije que lo había perdido todo. Sigue sin poder recuperar su reputación dentro de la familia. Los pocos parientes que aún le hablan lo hacen con una frialdad evidente, sin la confianza que alguna vez tuvo. La mayoría de sus antiguos amigos lo han dejado de lado, porque nadie quiere estar cerca de alguien que ha demostrado ser un estafador, especialmente cuando el escándalo fue tan público. Su trabajo, aunque aún lo conserva, ya no es el mismo. No tiene la estabilidad que solía tener, no tiene el respeto de sus compañeros, no tiene ninguna posibilidad de ascender. Se ha convertido en alguien que simplemente está ahí, cumpliendo con lo mínimo para no ser despedido. Pero lo peor, y lo que creo que realmente lo ha afectado, es su situación personal. Desde que su esposa lo echó de la casa, ha estado viviendo en un pequeño apartamento de alquiler, nada comparable con la comodidad en la que solía vivir. Su hija, su adorada hijastra, aquella por la que hizo todo esto, ha ido marcando distancia. Al principio, probablemente creyó que ella lo apoyaría incondicionalmente, que seguiría viéndolo como su héroe. Pero los años de consentimiento y regalo se acabaron en el momento en que dejó de tener dinero para darle lo que quería. Ya no es su prioridad. Ya no es el padre perfecto que le compraba todo. Es solo un hombre que cometió un error que lo dejó sin nada.
Y en todo ese tiempo, jamás intentó disculparse conmigo de verdad. Claro, me llegaron mensajes a través de terceros, intentos patéticos de justificar lo que hizo, de minimizarlo, de decir que fue un error, que no pensó en las consecuencias, que nunca quiso hacerme daño. Pero nunca fueron palabras dirigidas a mí, nunca fueron intentos reales de reparar el daño. No porque no pudiera, sino porque creo que en el fondo nunca pensó que lo que hizo estuviera realmente mal. Y esa es la diferencia entre él y yo. Él pensó que podía hacer lo que quisiera sin que hubiera consecuencias. Yo me aseguré de que aprendiera que las consecuencias son inevitables. Tal vez, con el tiempo, todo esto se convierta en un recuerdo lejano, una historia de lo que una vez pasó y de la que aprendí. Tal vez algún día deje de sentir cualquier emoción al escuchar su nombre, tal vez deje de importarme si sigue hundiéndose o si logra reconstruir algo de su vida. Pero hoy, en este momento, lo único que sé es que estoy bien. Y él no. Y eso es suficiente.